¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Día de mucho calor en la zona central del país. Ni le cuento el miércoles, bueno, seguramente ya sabe, 35 grados anuncian como temperatura máxima en Santiago. Fue uno de los temas que marcó la jornada porque, entre otras cosas, sabemos las altas temperaturas están contribuyendo a que aumenten también los focos de incendio en distintos puntos, así es que eso se ha generado también como parte de la agenda de noticias. Esta semana comenzó con la entrega del informe anual de los derechos humanos. Y se conoce justo en medio de una entrevista que el día anterior había dado el ministro de Justicia, Jaime Campos, donde hacía referencia a la posibilidad de buscar beneficios para personas que gravemente enfermas, cumpliendo condena, pudiesen tener alternativas a la de mantenerse en prisión. Esto ha levantado inmediatamente la duda sobre si, entre otras cosas, se referían a violaciones a violadores a los derechos humanos que se encuentran actualmente en recinto como Punta Peuco, lo que ha llevado a que inmediatamente se genere el rechazo de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y el gobierno tomando distancia diciendo que es solo una opinión personal del ministro. El informe en sí mismo es muy interesante porque habla desde distintas ópticas, es multidimensional el tema de los derechos humanos al 2016. Va desde el abuso contra las mujeres cuando van a tener un hijo en un hospital o en una clínica, por ejemplo, que se les someta a cesárea sin esa necesidad, hasta lo que está ocurriendo con los menores del Sename. Justo en medio de eso conocimos además que hay una investigación por parte de la Fiscalía que está estudiando denuncias sobre 4 supuestos grupos de explotación sexual infantil compuestos por menores del Servicio Nacional Sename. Todo esto entonces mientras se conoce ese informe del Instituto de Derechos Humanos. Vamos a hablar del informe y vamos a hablar de la controversia que se generó a partir de las palabras del ministro Jaime Campos. De hecho, es la pregunta que desde temprano tenemos formulado en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. La pregunta se refiere precisamente a si usted otorgaría beneficios carcelarios a condenados por violaciones a los derechos humanos si están gravemente enfermos. Sí, hay quienes dicen que no, hay quienes plantean que en realidad esto es un beneficio, no es un derecho, sino que un beneficio, que hay países que no lo tienen, otros que en cambio sí lo tienen. Bueno, vamos a conversar de eso con nuestros invitados en los próximos minutos. En una jornada que, sin embargo, nos ha dejado un montón de otros temas también de actualidad. Es ya día lunes 12 de diciembre del 2016, puntualmente a las 11 de la noche estamos comenzando en el horario prime del canal de Noticias 24 Horas, nuestro vía pública. Y parte con los titulares. El Sename se querella por esta red de explotación sexual infantil que involucra a menores de esa institución. La presidenta Bachelet afirmó que las instituciones no han estado a la altura. En prisión preventiva quedó el empresario chileno Alberto Chang, acusado de estafa piramidal. El acusado no pudo pagar la multa que fue elevada por la justicia de Malta a cerca de 70 millones de pesos. Y Venezuela retira de circulación el billete de 100 bolívares, el más utilizado por la población, que va a ser sustituido por una moneda del mismo valor. La medida busca, según dicen ellos, combatir el contrabando. Ya vamos a ir a eso en un momento más. Pero vamos a comenzar con esto de lo que venimos hablando hace ya unos meses, esto de los niños muertos, pero hoy el tema, además, son los jóvenes explotados sexualmente, que es el nuevo escándalo que está remitiendo al Servicio Nacional de Menores. El Ministerio Público está investigando al menos 4 redes de prostitución, que en este caso no son prostitución, sino que de explotación sexual infantil con niñas internas y exresidentes de estos centros de protección. El gobierno anunció querellas y admitió que el sistema de menores está absolutamente colapsado. Promover y facilitar la protección de menores. Vamos. Quien se va detenido sería un proxeneta. Cristian Zúñiga Garrido, de 43 años, habría liderado una de las 4 redes de prostitución que investiga la Fiscalía. Las víctimas, niñas y jóvenes de entre 13 y 17 años, y todas ellas eran internas o exresidentes de recintos de protección del Sename. La 35 Comisaría de Menores de Carabineros lo detuvo en Curanilahue. Ahí se escondía. Habría explotado sexualmente a al menos 4 jóvenes en Santiago. Buscaba niñas sin familia, con problemas de drogas, vulnerables. Un patrón común que se repitió en otras 3 redes en distintos puntos de Santiago. La más grande en el sector sur, donde habrían participado al menos 20 niñas. Esperamos que la Fiscalía prontamente pueda dar cuenta de las detenciones de las personas que se encontrarían involucradas en la situación de explotación sexual de los niños. Un nuevo escándalo en el Sename que vuelve a volcar las miradas a la protección de los niños que atiende o atendió el servicio. El Sename presentará una querella en representación de los intereses de las víctimas. Hay casos de prostitución que datan al menos desde el 2012. Sin embargo, el Sename y el Ministerio de Justicia se enteraron recién este año de lo que estaba pasando. Bueno, eso demuestra la complejidad del trabajo que está teniendo la señora Solange Huerta y refuerza lo que he dicho en otras ocasiones,
en orden a que todo el sistema nacional de menores en Chile está absolutamente colapsado. Nosotros, en términos de servicio, conocíamos los antecedentes e incluso habían funcionarios que ya habían declarado para aportar antecedentes a la investigación que estaba en curso. El servicio está colapsado institucionalmente, a nivel presupuestario y en su organización. Ese fue el duro análisis del ministro de Justicia, quien lleva menos de 2 meses en el cargo. El sindicato de funcionarios también lanzó críticas a raíz de este nuevo caso. Aquí decir un poco, llamar la atención al gobierno cuando quiere desinstitucionalizar a los niños y a toda costa quieren sacar a los niños de los centros, de los hogares y devolverlos a sus hogares de familia o la familia extendida u otra familia que quieren hacerse cargo, y no estamos preparados para eso. Una nueva mancha a una ya desgastada institución. Primero fueron los niños fallecidos. Hoy son niños aparentemente explotados sexualmente. Al menos 25 jóvenes en 4 redes de prostitución. Un alcance que siempre vale la pena realizar porque al final, tal cual como dice la frase, el lenguaje constituye o construye realidad. Esto no es prostitución infantil, es explotación sexual infantil. La prostitución, quien la ejerce más allá de las disquisiciones semánticas que alguien podría hacer, independientemente del país en que se ejerza la prostitución, es la voluntad de quien la ejerce el cobrar por sexo y por lo tanto en ese caso se está hablando de mayores de edad. Cuando se trata de menores de edad y visto cómo la ley regula efectivamente las relaciones sexuales, no se trata de menores que decidieron prostituirse, sino que hay terceros que están lucrando y por lo tanto se trata de explotación sexual infantil. Ese es el concepto que se debe utilizar en este caso y no el de prostitución infantil, es el de explotación sexual. Son menores que son explotados, hay montones de otras formas en que lo están haciendo también, pero en este caso están siendo explotados sexualmente. Bueno, este y otros temas es el que aborda el informe anual de la situación de los derechos humanos en Chile, que fue entregado hoy a la presidenta Michelle Bachelet. Una ceremonia que se llevó adelante en el Centro Cultural Matucana 100, donde como cada año el Instituto de Derechos Humanos dio a conocer ese informe que permite avanzar, tal como lo dijo la mandataria, en la definición de nuevas y mejores políticas públicas. La edición de este 2016 aborda temas que han sido parte de la contingencia y el debate público. Por ejemplo, la necesidad de pensiones dignas, el trato humano también a las personas que llegan desde fuera, los famosos inmigrantes. Y en medio de su discurso, la presidenta Michelle Bachelet reconoció emocionada que no siempre las instituciones chilenas han estado a la altura para responder a las diferentes situaciones de vulneración de derechos. Y apuntó allí al caso de menores y especialmente al caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuán, quien denunció haber dado a luz engrillada. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de Estado. Con dolor, casi diría con vergüenza. Y dolor y vergüenza. Es que hemos visto en ocasiones que las instituciones chilenas no han estado a la altura. Como ocurrió con los niños vulnerados, ¿no es verdad? Y como ocurrió también con Lorenza Cayuán, quien denunciaron una situación humillante en el proceso a su parto. Tenemos la obligación, que es legal, pero es principalmente ética, de asegurar que nadie sufra situaciones humillantes o vejatorias y de identificar y sancionar a los responsables. Revisando el informe, tiene un montón de temas bien interesantes. El de las pensiones seguramente se va a tomar también parte de la agenda, lo que ocurre con los menores, la situación de esta comunera mapuche. Por cierto, el debate sobre las personas que se encuentran privadas de libertad y al mismo tiempo enfermas, un tema del que vamos a hablar más adelante. Pero hacen mención también a otros temas que también resultan tremendamente interesantes. Probablemente el más vistoso ha sido en las últimas semanas el de los inmigrantes, justo porque además coincide con la entrega de los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica, la encuesta CACEN, que muestra una dualidad que es bien gráfica sobre lo que está ocurriendo con nuestros inmigrantes. Tienen mayores años de estudio, mayor promedio de escolaridad que los chilenos incluso, y de hecho están ocupando puestos de trabajo en los que se les paga más que a los chilenos, precisamente porque pareciera que se derriba este mito de que simplemente vienen a ocupar esos puestos de trabajo más precarios. No, son personas más preparadas y por lo tanto el promedio de ingresos que están teniendo es más alto. Sin embargo, cuando uno mide la pobreza multidimensionalmente, son más pobres que los chilenos, entre otras cosas por la manera en que se los trata. La otra es de la violencia, como se le denomina, obstétrica, que es lo que ocurre con las mujeres cuando, por ejemplo, y hay una serie de puntos que vienen en el apartado de este informe que tiene más de 300 páginas, por ejemplo, cuando a las mujeres se les practica cesárea sin la necesidad de que sea ese el método mediante el cual deben dar a luz. O, por ejemplo, cuando el tacto es realizado por
más de una persona. Los conceptos pueden ser un poco violentos, pero tengo que describírselos para que se entienda bien a qué se refiere esto de la violencia obstétrica, como por ejemplo que el raspaje de útero se haga sin anestesia, lo mismo que la colocación de forceps, que además se hace muchas veces cuando no ha sido solicitado o cuando no era necesario. Ese concepto, el de violencia obstétrica, es una denuncia durante muchas décadas, diría, silenciosa por parte de montones de mujeres madres, pero que ahora aparece y aparece muy reflejado también en este informe. Vale la pena leerlo porque cuando se habla de derechos humanos se tiende a pensar solo en una dimensión y son montones las dimensiones de respeto a los derechos fundamentales del hombre y también de la mujer. El gobierno tomó distancia de los dichos del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien deslizó la opción de otorgar beneficios a presos con enfermedades terminales, incluyendo a violadores a derechos humanos. La Moneda aclaró que sus opiniones fueron a título personal, un tema del que vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros invitados, pero que desde ya presentamos en la siguiente nota. Todos esos delincuentes debiesen tener el derecho a morir en su casa por una consideración humanitaria. Esta fue la frase del ministro de Justicia, Jaime Campos, que inició el debate sobre la situación de los condenados con enfermedades terminales en las cárceles de Chile. Para el titular de Justicia, cualquier interno en esa condición debería pasar sus últimos días de vida en su casa y no en un penal, consideración que podría incluir a los militares condenados en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad. No me estoy refiriendo a nadie en particular, estoy hablando de todos los delincuentes en general, porque en Chile no existe una norma general sobre la materia. Palabras que no fueron bien recibidas por todos. Desde La Moneda salieron a poner distancia y aclarar que los dichos de Campos no representan la postura del gobierno. El ministro de Justicia acaba hace unos momentos atrás de señalar que fueron dichos en términos personales, que no reflejaban la opinión del gobierno, y el gobierno en esto no tiene ninguna variación. Opiniones del ministro que dividieron a los parlamentarios. Desde la nueva mayoría criticaron su postura y exigieron respeto por las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Nunca se han arrepentido, nunca han colaborado. ¿De qué derecho humanitario? Yo le quiero decir a Hugo Dolmich y a Jaime Campos, no se doblen de rodillas ante el poder militar. No porque estas personas hayan cometido delitos que son terribles, ¿no? Hoy día hayan perdido sus derechos humanos. Eso es un error. Según un informe de Gendarmería, hasta la fecha existen 9 internos en las cárceles de Chile con enfermedades terminales. 2 de ellos se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco. Tenemos invitados para hablar de esto más adelante aquí en el programa y por supuesto también nuestra pregunta en Facebook, que ya les vamos a recordar más adelante. Por ahora continuamos con otros temas. Jacqueline Van Rysselberghe será desde enero la primera mujer que va a presidir la Unión Demócrata Independiente. Por amplio margen, la senadora se impuso en las elecciones internas de la UDI, que enfrenta ahora el desafío de levantar una eventual candidatura presidencial o bien cuadrarse con la de Sebastián Piñera. Esta es la imagen que selló el triunfo de Jacqueline Van Rysselberghe en las elecciones internas del gremialismo. Un resultado aplastante en el que el sector más conservador del partido retoma el liderato, respaldada por los denominados coroneles. Quiero que mis primeras palabras sean para recordar a nuestros mártires, a Jaime Guzmán y a Simón Llévenes. Carrera política que partió como concejal sin el respaldo de toda la militancia UDI. Sin embargo, años después fue elegida como alcaldesa, posteriormente designada intendenta y luego rompió con el doblaje de la Concertación, esta vez como senadora. Con esa trayectoria nuevamente rompió la historia como la primera mujer que preside el partido de Guzmán y la primera que lo hizo con el sistema de un militante, un voto. Y ahora tendrá que enfrentar, por ejemplo, la decisión de la UDI en las elecciones presidenciales. De poder plantearnos con un candidato propio y poder plantear ideas, pero tiene la desventaja de que eventualmente nuestro candidato saque muy pocos votos y el partido más grande de Chile termine sacando menos votos que otros que son bastante más chicos. También está efectivamente la opción de Sebastián Piñera, que es el que más está marcando. Senadora que es mirada con reticencia desde el oficialismo, por ejemplo, por su postura respecto de temas como el aborto o la adopción homoparental. Y nosotros, por supuesto, saludamos y expresamos nuestra mejor disposición al trabajo de esa nueva directiva. Elección que se realizó con un padrón cercano a las 70.000 personas, pero donde solo participaron 6.828 militantes. Votación que además da origen a un mandato que se extenderá por 2 años y que tendrá como primeros desafíos dejar atrás los casos de financiamiento irregular y completar el refichaje de sus partidarios.
Finalmente, el líder del grupo Arcano, Alberto Chang, quedó en prisión preventiva en Malta luego de no pagar la fianza solicitada por la justicia de ese país. El empresario, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 8 de diciembre, pidió a los tribunales revocar la medida cautelar. Pero la justicia de Malta elevó el cobro de la fianza de 2.000 a 100.000 euros, esto es casi unos 70 millones de pesos. Con esta decisión, Alberto Chang va a continuar entonces en prisión preventiva en su casa, donde deberá enfrentar la solicitud de extradición de la justicia chilena, que busca su comparecencia para que responda por la acusación de estafa en su contra por cerca de 100 millones de dólares. Hablemos de otros volúmenes de plata y utilizados también de manera distinta. Los gastos en diciembre que se disparan y cómo enfrentarlos, que resulta un verdadero desafío. Los créditos de consumo se van posicionando como una alternativa porque la tasa de interés promedio está en el nivel más bajo de los últimos 7 años. ¿Qué opciones se abren? ¿En qué tiene que fijarse uno si quiere tomar algún crédito? Bueno, ponga atención. Menos de 2 semanas, la Navidad ya está aquí y aunque muchos esperan hasta último minuto para comprar, varios otros ya tienen listos los regalos. ¿Cómo se financian los pedidos al viejito pascuero? Con tarjeta. Solamente ahorrar, nada más. Normalmente tarjetas de crédito. Ahorros y dinero plástico son las alternativas, pero hay otras. ¿Y la opción de pedir un crédito, por ejemplo, no te llama la atención? ¿Lo has cotizado? No, porque generalmente es como que está ahí, todavía no termináis de pagar el regalo y todavía ya se rompió. Sí, la hemos hecho, pero no conviene. ¿Por El qué? interés es más alto. Para nosotros la clase media la tasa de interés es mucho más alta. Una situación que estaría cambiando si el año 2009 la tasa de interés anual promedio para un crédito de consumo llegaba al 36,3%, en noviembre de este año se ubicó en el 22,6%, la más baja en 7 años. Esta baja tasa de interés es una referencia general a todas las personas que pueden solicitar un crédito de consumo, pero siempre depende mucho, y la decisión la tiene el banco, dependiendo de la condición financiera que tiene cada persona. Si el año 2009 pedía 1 millón de pesos en un plazo de 24 meses, podía terminar pagando, sin considerar costos asociados, más de 1.700.000 pesos. Hoy, el mismo monto se puede conseguir por 1.440.000, un 16% menos. Bajas tasas de interés que podrían seguir descendiendo si el Banco Central decide recortar la tasa de política monetaria que sirve como referencia para todo el mercado. Por eso algunos ven en este escenario una buena posibilidad para consolidar deudas, es decir, juntar todos los créditos en uno solo y con una mejor tasa de interés. La gente tiene la oportunidad de trasladar deuda de un banco a otro si tiene tasa de interés más alta, ¿no es cierto? Buscar plazos más interesantes y por lo tanto es el momento de vitrinear y buscar de ese tipo de alternativas. Y los bancos lo saben, las ofertas abundan. 3, 5, 6, 8 millones de pesos hasta en 48 cuotas. El consejo de la autoridad es a cotizar y evaluar más allá del valor del pago mensual. Abandonar de alguna manera la cultura de la cuota. Fijarse muy bien cuando yo voy a contratar un crédito, no solamente si lo puedo pagar el próximo mes, sino cuál es su plazo y cuáles son todos los otros costos que están representados en un concepto que es muy sencillo, el costo total del crédito. Y en la mayoría de los casos se detalla en cada afiche o correo electrónico. Además es importante fijarse en el CAE, la carga anual equivalente, para comparar y encontrar la alternativa más conveniente. La tasa es tan baja, la tasa está en un 3,5%. Mañana todo esto hay reunión del Banco Central. Es la primera que preside el nuevo mandamás del Instituto Emisor, Mario Marcel. Lleva hoy día este grupo que generalmente hace recomendaciones, un grupo de economistas que hace recomendaciones sobre políticas monetarias al Banco Central, recomendada por lo menos en la siguiente reunión, la que se va a realizar mañana, mantener la tasa en el 3,5%, pero ya a partir de enero bajarla a un 3,25% y de aquí a fin de año debiese mantenerse o ahí o llegar hasta un 3%. Esta es una pregunta tan recurrente como respuestas diversas. ¿Es más caro comer sano? Bueno, resulta que hay un estudio del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL que dice sí lo es y harto. Sacando datos de la encuesta CACEN, una canasta básica de alimentos con la cual puede subsistir una persona un mes con todo tipo de alimentos cuesta poco más de 32.000 pesos. Si usted incorpora más verduras, más frutas o más lácteos y deja de lado, no sé, los cereales, el pan o las carnes, la misma canasta cuesta un 36% más, superando los 43.000 pesos. Una canasta saludable que, sin embargo, es inaccesible para, además, 1 de cada 4 chilenos. Somos potencia agroalimentaria y no comemos tanta fruta ni verdura. Tenemos miles de kilómetros de costa y consumimos muy poco pescado. La comida saludable no está en el menú de 1/3 de los chilenos. ¿Por qué? Comer sano es más caro que comer común y corriente.
Para saber si esto es cierto, el Ministerio de Salud diseñó un paquete de productos nutritivos, usando como base la canasta básica de alimentos. Esta nueva canasta tiene alzas y bajas. Disminuye, por ejemplo, el consumo de pan. También lo hacen las carnes. Por el lado de las salsas tenemos las frutas y las verduras. Y también los lácteos y los huevos. Y a eso hay que sumarle legumbres, pescados y mariscos. La canasta alimentaria de calidad resultó ser casi un 40% más cara que la básica. Estamos hablando de una canasta mínima que necesita una población chilena para andar bien, para andar en forma saludable, para sentirse bien y para en el fondo su alimentación no producirle, por ejemplo, obesidad. Hay mayor demanda y por lo tanto los precios de la comida menos saludable se mantienen bajos. Además, aquí le hemos puesto subsidio a lo no saludable. Es hora de que le pongamos subsidio a lo saludable y que la opción saludable sea la que esté presente en los casinos, sobre todo en todo lo que depende del Estado. Eso desde el punto de vista del Estado, pero desde el mercado también se puede mejorar. ¿Cómo? Uno es la competitividad de mercado, es decir, que nosotros tengamos mercados que funcionen lo más eficientes posibles. Y lo más competitivo no solo quiere decir que haya muchos productores y vendedores, etcétera, que es la definición tradicional, debe ser un mercado dinámico. Lo importante es la variedad al momento de alimentarnos. Quizás no optar por lo más fácil o lo más típico, y sí variar por algo más sano. Como por ejemplo, una fruta. Don Armando bien lo sabe, tiene 75 años y casi nunca se enferma. ¿Su secreto? Me aconsejo comer harta fruta. En ayuna fruta le hace muy bien, verdura y legumbres. Y estos son parte de los cambios que ya se están implementando en los casinos de Junaep en todo el país. El puntapié inicial para nivelar la cancha de la dieta nacional antes de que sea demasiado tarde. Bueno, tal como lo comentábamos al comienzo de nuestra vía pública, las temperaturas tan altas vuelven esta semana a la zona centro, pero lo más intenso va a llegar el miércoles a la capital, donde la sensación térmica se va a encumbrar por sobre los 40 grados. Esto que parecen días asfixiantes para quienes realizan las compras navideñas, pero además con el componente de que pueden generar todavía más incendios. Si usted sintió calor este lunes en Santiago, prepárese para el miércoles, día en que los termómetros en la capital se van a disparar, llegando a 35 grados aquí a la sombra. ¿Cuánto pudiera sentir una persona, por ejemplo, en el Paseo Humada ese día? En el sector del Paseo Humada, lleno de edificios, asfalto, ahí tranquilamente la temperatura que resiste la persona ahí está por 40, 41 grados Celsius. Un sol que el día miércoles va a golpear sin misericordia, sobre todo para quienes realizan las compras navideñas. Hasta 40, justamente. No hay que venir nomás. Por eso estamos comprando anticipado. Muy acalorada. ¿Y qué pasa si le digo que el miércoles van a ser 35? No vengo a Santiago. Con 36 ahí salí con traje de baño. Una ciudad que podría alcanzar la temperatura más alta en lo que va del año. Por eso el comercio apunta a la ventilación. En el Mall Chino y en el barrio Meix, los ventiladores portátiles son la solución. Se cargan vía cable USB. Un ventilador de mano. ¿Ya? Se vale 3.500. Está bueno, a ver, écheme aire. A 3 luquitas, papi. 3 luquitas. 2 por 5 para que llegue la oferta. Claro, aquí la novedad es el ventilador que gira en 360 grados. Este ventilador gira a 360 grados, ¿sí? Se puede colocar de 3 formas. Salen 18.000 pesos. Al mayor también lo tenemos a partir de 2 cajas a 14.000 pesos. El retail ofrece los ventiladores tradicionales y la evolución de los climatizadores. Son estos enfriadores a base de agua, el cual son bastante económicos. En cuanto al consumo, tenemos alrededor de 40, 60 watts de consumo. Y luego viene el equipo que es... en el fondo climatiza y acondiciona el lugar donde tú lo pongas. Las mujeres en Chile se quejan de 2 cosas con respecto a la ropa para el calor, que la ropa outdoor es muy masculina y que es absolutamente cara. Acá en esta tienda, en el barrio Meix, la oferta que viene desde la India es la solución. Totalmente outdoor porque sirve también para la playa, es delgado, no se trasluce tanto. ¿Y por qué sirven para combatir el calor? Esta prenda, por ejemplo. Porque si uno lo quisiera, podría estirarlo
y no sigue siendo pesada la tela. Ahora tenéis 3 pantalones por 10.500 y en Viña vale 8.000. El día miércoles van a ser 35. Así dicen, así que hay que ponerle ventilador, ¿no, amigos? El 19 de diciembre de 1915, la capital registró 37,2 grados. Este miércoles quizás ese récord se pueda romper. Más de 40 grados de sensación térmica que tendrán que soportar quienes transiten por la capital y todos los que inicien las compras navideñas. A esta vuelta vamos a comenzar este bloque en Venezuela, donde el gobierno confiscó 4 millones de juguetes, acusando a una de las mayores distribuidoras del país de especulación y estar acaparándolos también. El presidente Nicolás Maduro declaró que no va a permitir que se les robe la Navidad a los venezolanos e impuso polémicos descuentos en el comercio. Y también Nicolás Maduro cerró la frontera con Colombia hace pocas horas durante por lo menos 3 días, acusando que hay mafias, dijo, tratando de pasar ilegalmente millones de bolívares al vecino país. Están acostumbrados a las filas, pero esta vez los venezolanos no las hacen para obtener comida, sino para comprar zapatos, luego que el gobierno obligara a más de 200 tiendas de ropa, calzado y electrodomésticos a rebajar sus precios en Caracas. A principios de este mes, Nicolás Maduro envió a las calles a cientos de fiscalizadores y militares para que aseguraran que los descuentos se cumplieran, pues acusaba a los comerciantes de sobreprecio, pero muchos dueños de tiendas están angustiados por las ofertas obligadas y dicen que eso podría provocarles la quiebra. Ellos no pueden decir que están perdiendo, eso es una farsa cuando sabemos que muchos remarcaron a 300%, a 400%. No es todo, el viernes se decomisaron casi 4 millones de juguetes a una empresa acusada de acaparamiento y de haber subido los precios hasta un 34.000%. La mercancía será ahora distribuida por el gobierno a precios subsidiados. Desde el Palacio de Miraflores aseguraron que nada evitará que el país viva una Navidad feliz, pero la oposición asegura que eso no será posible con esta nueva medida impuesta por Nicolás Maduro. He decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas. La medida es justificada por Maduro bajo el argumento de que existen mafias internacionales que los acaparan para desestabilizar el país. Te quedarás con tu almacén lleno de billetes de 100 en Cúcuta y en Alemania. Queda sin efecto el billete de 100 bolívares. Estos billetes son los de mayor valor en Venezuela y el más usado en medio de una inflación que alcanza las 3 cifras. De hecho, un billete de 100 bolívares apenas alcanza para un dulce y se necesitan 50 de estos para pagar una hamburguesa. Literalmente hay que llevar una bolsa de plata para comprar cosas de uso diario. Eso ha provocado falta de efectivo que, según la oposición, se agravará con la medida tomada ahora por Maduro, pues ni siquiera están listos los billetes anunciados de hasta 20.000 bolívares para entrar en circulación. La oposición prevé un caos financiero justo en el mes de mayor movimiento comercial. Bueno, con esto de la confiscación, además de los juguetes de la principal distribuidora, el presidente Nicolás Maduro, en una frase probablemente poco afortunada, llamaba a los niños a que no le escribieran a Santa Claus o Papá Noel. Dice, no le escriban al viejo Pascuero porque no les va a llegar. San Nicolás soy yo, Nicolás Maduro. Y se reía, entre otras cosas, de su bigote, que no tenía la barba canosa, pero que iba camino a tener canas, en fin. En caso de los niños, al menos resultó un poco sensible en medio de, digamos, las crisis que a estas alturas son completamente evidentes está viviendo Venezuela. Vamos ahora a otra realidad también compleja, donde los partidarios del régimen de Bashar al-Assad celebran que el ejército ya controla más del 90% de las zonas de Alepo que estaban en manos de los rebeldes desde por lo menos el 2012. De hecho, las agencias están informando que en cualquier momento las fuerzas gubernamentales van a oficializar que han recuperado la ciudad de Alepo en su totalidad. Se trata de la segunda ciudad más importante de Siria y la antigua capital económica del país, que estaba dividida desde el 2012 entre los barrios del este, controlados por los rebeldes, y el sector oeste, en manos del régimen. Sin embargo, con la ofensiva gubernamental lanzada el pasado 15 de noviembre y respaldada por Rusia, se ha logrado expulsar a los terroristas de casi todo el territorio. Según está explicando el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, desde esa fecha, para que usted se haga una idea, han muerto más de 300.000 personas, hay 150.000 que escaparon de la zona asediada. De hecho, solo en las últimas 24 horas, 100.000 decidieron abandonar ese lugar. Este lunes, el general retirado John Kerry fue designado como jefe del Departamento de Seguridad Interior. Así se convierte en el tercer militar en integrar el gabinete del presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump. Bajo su responsabilidad estará asegurar el control de las fronteras exteriores de Estados Unidos, el tema de la inmigración y también las naturalizaciones. El magnate aseguró que Kelly es el indicado para la urgente misión de frenar la inmigración ilegal, mantener la seguridad de las fronteras en su país y también mejorar el vínculo entre la inteligencia estadounidense y la policía. John Kerry supervisó hasta el pasado enero un área que abarcaba toda Latinoamérica como jefe del Comando del Sur de Estados Unidos. Y sus discursos son conocidos por advertir sobre el peligro de los grupos terroristas y su intención de causar grave daño a los estadounidenses o de incluso llevar armas de destrucción masiva a su país. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, enfrenta un juicio en Francia por presunta negligencia en la gestión de una demanda mientras era ministra de Economía. El empresario Bernard Tapie demandó a un banco estatal hace 20 años tras una supuesta estafa en su contra durante la venta de una compañía. En lugar de ir a juicio, Lagarde optó por un arbitraje privado que le concedió al empresario 404 millones de euros de las arcas fiscales como indemnización. ¿Dónde está el problema? Es que hay un juez civil que anuló en 2015 la sentencia, por lo que Tapie tuvo que devolver el dinero. Y se acusa a la exministra de negligencia al no hacer lo suficiente para defender el patrimonio fiscal. La francesa anunció que dejaría la jefatura del Fondo Monetario Internacional mientras dure este juicio. Bueno, el domingo por la noche se filtró la información, este lunes ya fue confirmada, Cristiano Ronaldo recibió otra vez el Balón de Oro 2016 al mejor jugador del año, según la revista France Football. Arturo Vidal finalizó como el 14 mejor futbolista de la temporada. Es el premio individual que todo futbolista desea, el Balón de Oro al mejor jugador del año, premio entregado por la revista France Football y que esta temporada fue concedido a Cristiano Ronaldo, quien comienza a cerrar un 2016 dorado con el premio al mejor jugador, reconocimiento que recibió en Madrid, en el Santiago Bernabéu, antes de viajar al Mundial de Clubes en Japón. Quiero ser siempre mejor, trabajo para eso, me sacrifico mucho para estar siempre bien, así que cuando se gana algo así, para mí es muy importante. Soñado fue el 2016 también para Arturo Vidal, campeón de la Bundesliga, Copa y Supercopa Alemana y la Copa América Centenario, quien finalizó en el puesto número 14 de este galardón, donde Lionel Messi terminó segundo y el francés Antoine Griezmann tercero. Ahí está Cristiano. El 11º título de Champions para el Real Madrid tuvo como líder a Cristiano Ronaldo y su penal definitivo fue el primer empujón hacia el Balón de Oro que luego confirmó con la corona de la Eurocopa conseguida como capitán con Portugal. Una vez más protagonista de las celebraciones de una estrella histórica para su selección tras vencer en la final a Francia. Fue un año, posiblemente el mejor año de mi carrera. Lograr algo por Portugal, la primera vez en la historia de Portugal, para mí era un título que me faltaba en mi currículo. El año del ganador del Balón de Oro 2016 podría terminar aún mejor, ya que el Real Madrid debuta este jueves en semifinales del Mundial de Clubes, que se podría convertir en el tercer y último título de la temporada para el mejor jugador del mundo. Tiene 4, pero le falta 1 para alcanzar a Lionel Messi, que ya sabemos tiene 5. Vamos a ir a la pausa, ya tenemos un debate prometido sobre si se le concedería o no beneficios a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Ya lo vamos a abordar más adelante aquí en el programa, pero antes, ¿sabía que la Universidad Autónoma... Libertad para condenados con enfermedades gravísimas o terminales es el tema que planteó el ministro de Justicia en una entrevista al diario El Mercurio, que ha abierto un debate muy interesante una vez más y se instala en nuestro país. ¿Con quiénes lo vamos a conversar? Presento de inmediato a nuestros invitados, a quienes agradezco que estén a esta hora con nosotros. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación.
Nos acompaña también Héctor Salazar, abogado de Derechos Humanos. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Montes, sacerdote jesuita, exrector de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Y también nos acompaña Raúl Mesa, abogado multigremial de las Fuerzas Armadas. Gracias, Raúl, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por Buenas noches. Lorena, ¿tenían múltiples interpretaciones las palabras del ministro Jaime Campo, o más bien dijo una cosa y como que después alguien salió a interpretar lo que había dicho? Porque como que durante el día más bien quedó la sensación de que le quitaron el piso. A ver, yo creo que hay que ser bien claro el momento que estamos viviendo en el país y enfrentar lo que significan las palabras del ministro de Justicia como parte de una operación que se viene desarrollando hace bastante rato respecto a victimizar a genocidas, violadores de derechos humanos, con el objeto final de que aquellos que no pudieron evadir las condenas judiciales porque las pruebas eran muy contundentes por la multiplicidad de crímenes de los cuales eran responsables, hoy día lo que se está buscando es un subterfugio para liberarlos. Yo quiero decirle a la gente que nos escucha, primero que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, segundo que estamos hablando de condenados que no llevan 40 ni 26 años cumpliendo condenas. Las condenas fueron muy tardías porque no había voluntad política. Por lo tanto, ellos entraron hace pocos años a cumplir estas condenas. Algunos, quiero decir, que curiosamente hace poco pidieron libertades y beneficios carcelarios y llevaban 8 meses encarcelados. Por lo tanto, primero poner eso en el acento. Aquí no hay pobres viejitos que están viviendo una situación dramática. Ellos han vivido en absoluta impunidad. Lo segundo que quiero decir respecto a lo dicho por el señor ministro de Justicia, que es extremadamente grave porque lo dice, así como fue grave que lo señalara en su momento el presidente de la Corte Suprema, la misma gravedad reviste lo que hoy día señala el señor ministro de Justicia, porque en todo el relato hacen oídos sordos al derecho internacional humanitario. Cuando se hace oídos sordos al derecho internacional humanitario, se vuelve a relativizar la dictadura cívico-militar, los crímenes y todo lo que allí ocurrió. Yo no creo que después, y esto fue en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo no creo que la comunidad internacional hoy día le dé carácter distinto a estos crímenes por la gravedad que tienen de manera antojadiza. La población, la humanidad entera se ve afectada por estos crímenes. Entonces, a mí me gustaría que en el tapete estuviésemos discutiendo cómo efectivamente los civiles que hoy día están en la impunidad son condenados, cómo estos uniformados que jamás han colaborado con la justicia, que hasta el día de hoy se mantienen amparados en eso que muchos llaman el pacto de silencio, que es una operación de encubrimiento, que no sienten arrepentimiento. El arrepentimiento no es ir y decir en el confesionario me arrepiento, es desnudar toda esa red terrorista y genocida que duró 17 años. Déjame hacer falta mucho. Misma pregunta entonces, Héctor, ¿tu opinión sobre las palabras del ministro de Justicia? Mira, hay una palabra que a mí me hace eco y me interesa, que es hablar de razones humanitarias. Y eso no solamente respecto a los presos que pudieran estar en alguno de ellos en una situación de esa naturaleza, sino en general respecto a cualquier persona en una situación precaria, aguda, y que requiere de una respuesta por el solo hecho de ser persona, para tratar de aliviar esa situación humanitaria. Desde ese punto de vista creo que el problema hay que enfocarlo respecto de nuestro sistema penitenciario en general, en donde las razones humanitarias, en muchos casos, en muchos penales en Chile, no son consideradas para ver situaciones concretas de personas que están cumpliendo condena. Creo que ese es el fundamento y esa es la palabra, a mi juicio, que debería estar en el fondo del debate. Aquí no estamos hablando de beneficios penitenciarios que se otorgan o no se otorgan, según se cumplan o no los requisitos. Eso está normado. Y hay también, como dice Lorena, legislación internacional al respecto. Por lo tanto, las personas que cumpliendo esos requisitos, cualquiera sea la razón de por qué están cumpliendo condena, pueden acceder a esos beneficios, en mi opinión, tienen el derecho a hacerlo. Y esto lo digo de un punto de vista, de lo que es la política penitenciaria y el derecho penal moderno, que apunta a la rehabilitación. Hay una confusión, tengo la sensación, yo no soy abogado, pero de concepto. Unas son los beneficios, otras son
los derechos. ¿Es un derecho de un reo que se encuentra en una situación humanitaria, como dices tú, el acceder a algún tipo de conmutación de condena? En Chile eso no está normado. No está normado, hay un vacío legal. De lo que estamos hablando aquí no son de derechos, son de eventuales beneficios, que es distinto desde el punto de vista jurídico. Claro, desde el punto de vista jurídico diría yo que la única posibilidad de encontrar una respuesta humanitaria, una situación humanitaria, es por la vía del indulto presidencial. Y de hecho, yo recuerdo un caso de un agente de la DINA que fue indultado por el presidente Lagos, que estaba con un cáncer terminal y que murió. Ese fue el caso de Tucapel Jiménez, ¿no? Sí, correcto. El caso de Tucapel Jiménez, creo, como al 2005. Ese tipo de situaciones, la única vía legal para implementarla es la vía del indulto. Déjame incorporar ahora a Fernando y a Raúl también en esta conversación. Misma primera pregunta inicial para abrir este debate. Fernando, ¿cuál es la opinión que merecen las palabras del ministro de Justicia? Primero que nada, a mí me parece que fue una persona con mucho coraje para decir, y puede ser que lo entiendan mal, pero si uno va al fondo de lo que él quiere decir, yo creo que una sociedad civilizada, después de haber visto los horrores que se hicieron en Chile, no podemos nosotros, como gente civilizada, caer en los mismos errores de inhumanidad. A mí me conmovió, yo no quisiera parecer como que uno ha sido gran defensor, pero yo desde la revista Mensaje fue el primero que hablamos de detenidos desaparecidos, siendo director de la revista Mensaje. Los primeros que hablamos de la tragedia de la famosa doctrina de la seguridad nacional que nos ponía a todos como si estuviéramos guerreando y en guerra y por lo tanto justificando todo a partir de esta lucha. O sea, personalmente he tenido una simpatía y un dolor muy grande al ver lo que han sufrido los detenidos desaparecidos, los familiares de detenidos desaparecidos. Pero eso mismo me hace ser extremadamente cuidadoso de no perder humanidad ante gente que los veo en un estado de absoluta y total degradación humana. Es un hecho que la justicia se retrasó, pero hay gente que lleva más de 20 años presa. Segundo, es un hecho que es muy distinto el hombre que mandó, que ideó las cosas, que dio órdenes, que un cabo segundo que amenazado de muerte hizo una cosa. No digo que la haya hecho bien, yo la condeno, pero obviamente el delito de lesa humanidad tiene distintas configuraciones y hay que ser súper fino y delicado en la manera de hablar para no generalizar. No son todos iguales los que están en Punta de Peuco, no son todos. Sin embargo, yo no quiero tanto meterme en lo de la justicia, quiero meterme en el alma de lo humano. Yo como sacerdote me ha tocado secar muchas lágrimas. ¿Se puede separar, Fernando? Se puede separar. ¿Cómo se separa? Cuando, como bien dice Lorena, nos encontramos, entre otras cosas, con personas que sistemáticamente hicieron todo lo posible por evitar el avance de la justicia, que pudieron haber hecho una gran diferencia para dar con el paradero de detenidos desaparecidos. Déjame agregar un elemento adicional. Se pusieron en algún momento, a partir de la detención de Pinochet, en la mesa de diálogo, después de todo lo que costó avanzar en esa conversación, facilidades para que no fueran perseguidos quienes tuvieran esos antecedentes y se entregaron datos falsos. Decían, entonces, hay personas que fueron lanzadas a un volcán y resulta que aparecieron en una cuesta. Primero que nada, cuidado en estas cosas. Yo siempre lo dije a algún periodista una vez, no decir todos cuando son algunos, no decir algunos cuando no es uno solo. No decir siempre cuando es algunas veces. Entonces, cuidado. Sistemáticamente la información que entregaron a la mesa de diálogo era falsa. Es que no me diga de todos. Yo me consta de gente que está arrepentida, gente que tenía graduaciones militares muy pequeñas. No los pongan en el mismo juego. ¿Puedo hacerle una consulta? En el mismo juego. Segundo, Padre, ¿puedo hacer una consulta en eso que usted está señalando? ¿Sabe que a mí me parece que si usted siente compasión por ellos, me parecería contradictorio en su condición de sacerdote que no lo hiciera. Pero a mí me parece que estamos hablando del país y estamos hablando de la construcción democrática. Eso, el todos, algunos, cuidado, tiene que ver con una finura a la cual él quiere ir, que es muy complicada. Lo que estamos viviendo aquí en el país, y esa es mi preocupación, porque finalmente yo soy una aquí con 3 posiciones que están en una situación muy distinta, pero no tengo problemas en eso. Mi dificultad tiene que ver con que
se está trastocando la realidad y se lo quiero plantear. Aquí están los rasgos de humanidad para quienes siempre hemos pedido justicia. Nos exigen a nosotros porque en teoría estaríamos no viendo los derechos humanos para todos igual. No tenemos esas visiones humanitarias, parece que los que están acá tenemos, cuando decimos aquí tiene que haber justicia. Fíjense que hoy día, y el abogado lo sabe, y todos los de esta mesa lo sabemos, hay un poco más de 100 agentes cumpliendo condena en el penal Punta Peuco, cárcel especial para violadores de derechos humanos, con tardanza en los juicios. No sabemos la verdad de lo que ocurrió. Ellos nunca han colaborado. La gente llega, todos envejecemos, es la ley de la vida. Por lo tanto, la lógica que yo puedo entender, porque aquí estamos hablando no de la situación de los reos de la penitenciaría o del penal de Temuco, estamos hablando, y esto va dirigido a Punta Peuco y a los violadores de derechos humanos. Yo prefiero... Este debate, porque el ministro de Justicia ha sido categórico en decir que se refiere a todos. Demos la conversación y acá digamos nuestra visión respecto a los violadores de derechos humanos es esta y sobre eso conversemos, porque ni siquiera son condenados como violadores a los derechos humanos, sino que por delito, secuestro permanente y otras situaciones. Solo para que haga la réplica, porque tengo que incorporar a Raúl, que todavía no participa de esta conversación. Pero yo lamento, porque creo que es súper importante, tratando de situaciones extremas humanas, tener los matices, que Lorena no los acepta, porque la situación es grave. Pero yo digo, si hay una persona de más de 90 años con Alzheimer, bueno, obviamente que fue mal, yo juzgo, me parece correcto que haya sido juzgado, pero llega un momento en que no solo es él, hay familia, hay hijos. Los hijos de los desaparecidos tienen algo en mi corazón, yo los miro como heroicos, digo, pobres víctimas. Los hijos de quienes fueron violadores comparten el crimen de sus padres y son pero maltratados socialmente. Yo he sido confidente de varios de ellos, por eso a mí me han abierto los ojos. Y yo digo, es cierto que soy sacerdote, pero también yo creo que la sociedad tiene que ser civilizada. Y cuando a mí me dicen de derechos internacionales, comparen lo que están haciendo otros países. Y de otros países son notablemente más civilizados para ver que hay casos extremos, que puede ser que fueron culpables, pero en este momento, ¿qué estoy haciendo? Este exceso de castigo. Déjame preguntarle, Fernando, a Raúl también. Primero, ¿qué opinión le merece lo que dijo el ministro de Justicia? Para que sea justo la misma pregunta a los cuatro. Sí, bueno, escuchando atentamente acá las intervenciones, yo quiero representar un poco, yo vengo en mi calidad de abogado de la multigremial de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio yo tener representación de algunos internos de Punta Peuco. Y la verdad que muy bien hace una distinción, yo quiero recoger un poco las palabras del padre Monte, en el sentido de que, sin prejuicio de que las palabras del ministro fueron muy bien acogidas en el mundo, estoy hablando del mundo militar en retiro, y particularmente los familiares y de los hijos de las personas que están en Punta Peuco, porque aquí evidentemente se habla de una víctima central. Uno entiende y uno tiene empatía, evidentemente, frente al dolor que se sufrió respecto a los familiares que sufrieron persecución, desaparición. Pero aquí hay una realidad, y así como lo han retratado una serie de autoridades, en el sentido de ver la otra cara de la moneda. Aquí hay familias que sí están sufriendo. Perdón, no porque ellos fueron autores de los delitos, fueron sus familiares los que por razones o circunstancias históricas o por encontrarse dentro de una estructura propia de las Fuerzas Armadas, les tocó cumplir una labor y una misión. Por eso no hay que generalizar y aquí hay que hacer necesariamente distinciones. Por lo tanto, cuando aquí hay una víctima, hay una víctima en el otro lado. Hay familiares que están sufriendo. Perdón, no teniendo ninguna culpa del delito que cometió su familiar. Ahora, entonces, ahí, como dice el padre Monte, hay que hacer una distinción. Los beneficios carcelarios, tan cual como la justicia no falla en función del dolor de los familiares, falla en función de la concreción de un delito, según lo que dictan los códigos. Los beneficios carcelarios no se otorgan en función de cuánto le afecta a la familia, sino que si efectivamente cumple los requisitos que se establezca de acuerdo a lo que en ese momento se haya debatido frente a un indulto presidencial o a un eventual proyecto de ley que, recordemos, se presentó en marzo y fue rechazado. Por lo tanto, este argumento puede formar parte de la discusión, si se quiere, moral, sentimental, pero no legal. Correcto, pero es que de ese punto de vista hoy día hay beneficios y se han entregado libertades condicionales a personas que estaban cumpliendo condena en Punta Peuco. Hoy día se dictó una sentencia en favor de uno que cumplía con todos los requisitos. Entonces, del punto de vista, por eso es que cuando tú señalas,
no es fácil hacer la distinción desde lo humanitario, desde lo jurídico, porque muchas veces se contraponen claramente. Entonces, ¿a qué opción tienes que tú determinar? Si en el caso de enfermos terminales, mira, yo incluso te puedo traer el listado de casos tremendamente, personas con 15 patologías diagnosticadas en condiciones terminales, con Alzheimer. El padre Monte lo citó en uno de esos casos. Hay personas, Gendarmería no está para cambiar pañales. Hay personas que duermen en el suelo. No saben el concepto de realidad. O sea, entonces uno se pregunta, ¿ese ser humano tiene que seguir cumpliendo condena en Punta Peuco en una condición de indignidad? En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que sí tienen derecho a morir sus últimos días cerca a su familia. Perdón, aquí se ha hablado de impunidad, que esto es una suerte de concertación por impunidad. Perdón, si han tenido justicia durante años, son casos que se han investigado, ministros que han condenado y además están cumpliendo condena. O sea, la pregunta es, ¿han cumplido con el Estado de Derecho? Han cumplido. Perdón, no son personas que llevan 4 meses, ¿eh? Son personas que llevan 11, otros 14 años y en condición de enfermedad terminal. Entonces, aquí donde se marca el límite de lo humanitario, ¿nos podemos poner de acuerdo como sociedad de que un ser humano pueda morir en dignidad? ¿Cuál sería, Héctor, ese límite de lo humanitario? Porque también pareciera que ese es un menester complejo de decidir. Por ejemplo, yo estoy pensando en cuestiones que a lo mejor no son tan graves, pero que sí tienen fundamento humanitario. Una persona que está condenada, se le muere un hijo, ¿tiene derecho a ir al funeral de ese hijo? No estoy pidiendo ni la libertad ni nada con él, solamente un gesto humanitario. Te pongo un caso histórico. ¿Ese beneficio debería ser para todos los condenados? Para todos. No importa el delito que haya cometido, no importa cuántos años tenga. Importa porque ahí hay una razón humanitaria. Una persona que está en enfermedad terminal, que le queda poco tiempo de vida, yo creo que entregársela a la familia para que la acompañe en su última etapa de la vida, aunque haya sido un feroz criminal, con crímenes que desde el punto de vista objetivo provocan el más amplio rechazo, yo creo que ahí hay una razón humanitaria para que esa persona se le libere y vaya a morir en su casa. Cosa que ellos no hicieron, pero que nosotros, precisamente por sentido humanitario, pensamos que deben otorgar. Como yo soy minoría, acá me gustaría, porque veo que, por lo tanto, son 3, pido equilibrio en los minutos para poder entregar también, solamente Lorena, porque para que se habla de lo humanitario, que es bien complicado. Aquí hay opiniones diversas, lo que pasa es que las 3 a ti te parecen contrarias a la tuya, pero son opiniones diversas, no están todos con 100% de acuerdo entre ellos, y este no es un programa binario. Estamos hablando de los temas humanitarios. Voy al tiro contigo, solamente para cerrar este punto. Perdón, dame un segundo. Hay 2 casos dame un segundo. Que se negaron. Dame un segundo. Tú dices, dame un segundo, Raúl, porque tiene Lorena pedida la palabra, pero es que no me ha terminado de responder Héctor. Cuando tú dices el último tiempo de vida, ¿qué es lo que es el último tiempo de vida? ¿En tu criterio? En mi criterio, 1 mes, 2 meses. Ok, Lorena. A ver, lo primero que quisiera decir que yo no sé si vamos a discutir el dolor de las familias, porque me parece hasta grotesco, y lo quiero decir de verdad. Porque de lo que señala aquí el señor abogado defensor de criminales de lesa humanidad. Ve que ese juicio son los que no se puede conversar, perdón, es que yo no puedo aceptar una imputación de ese tipo. Porque yo no estoy defendiendo genocidio, perdóname. Lo que él señala, personas que están condenadas. Yo acá podría decir lo eso que es vivimos los familiares, los desaparecidos y desaparecidas. Nunca vamos a poder dialogar. No vamos a poder dialogar nunca. Esa es la odiosidad que ustedes tienen siempre. Perfecto, no se preocupen. Entonces, lo que viene aquí hay que poner en el centro, porque los dolores no son medibles, porque por un lado quiero decir que no tengo la menor duda que el hijo de un violador de derechos humanos de Punta Peuco va a sufrir la cárcel de su padre como el hijo de un narcotraficante, de un violador o de un ladrón. Soltémoslo a todos entonces por el dolor de los hijos. Ese no es el análisis, porque ni siquiera voy a poner en el centro la búsqueda, la espera y la no respuesta precisamente de esos sujetos. Lo que voy a poner en el centro, lo que significa el terrorismo de Estado y las graves violaciones a los derechos humanos. Cuando se habla de razones humanitarias, yo quiero recordar que precisamente, porque aquí se da la sensación de que a ellos no se les respetan sus derechos. Fíjate que el dictador Augusto Pinochet murió tranquilo en su cama por las razones humanitarias. Por las razones humanitarias donde le faltó bastante gallardía y coraje para asumir eso que se autoproclamó el gran salvador de la patria, el segundo salvador de la patria, prefirió pasar por incontinente, por loco, en lugar de reivindicar su actuar. Y murió producto de estas razones humanitarias tranquilo en la cárcel. No me cabe la menor duda, perdón, en su cama, no me cabe la menor duda que si alguno de estos reos de Punta Peuco sufren la desgracia que se le muere un hijo, van a ir
y nosotros no vamos a estar mirando si va o no al funeral de su hijo. Lo que no aceptamos es que se relativice el terrorismo de Estado y no aceptemos la normativa internacional humanitaria respecto a que ellos, además de todos los beneficios, rebajas de pena, si ellos han sido los campeones de las razones humanitarias, las han tenido todas. Es más, ¿alguien de acá tiene duda que cuando alguno de ellos, mira, voy a ridiculizar lo que digo, le duele una uña, no termina en el hospital militar? En el hospital militar que tiene todas las condiciones que no solo la población penal quisiera, también la quisiera la población común que hace eternas colas en los hospitales. Ellos han gozado de todos los beneficios y garantías. Con ellos nunca se les han violado sus derechos. En el caso de lo que dice solo Héctor... terminar, nosotros, los familiares, fíjate que pese a lo adversa que ha sido la justicia, ya que se habla de las razones humanitarias, incansablemente hemos seguido bregando porque los tribunales cumplan su rol. A pesar de que hoy día hay un poco más de 100 agentes cumpliendo condena, la mayoría está libre, esas condenas son irrisorias y los civiles, ni decirlo, están todos en su casa, incluso ocupando cargos de representación pública. Fernando, que tenías pedido la palabra. Mire, yo precisamente creo que para hablar como país usted tiene que tener más matices. Perdone que se lo diga con mucho respeto, mucho más matices. Primero, es extremadamente claro que yo quiero que la justicia siga actuando y la no prescripción significa que tiene que seguir actuando la justicia, no significa condena perpetua, significa que no se pueden lavar las manos los jueces. Y ha habido retraso y me parece... No es verdad que todas las condenas han sido absolutamente inocuas y sin valor. Hay condenas serias, graves y profundas. Hay gente que lleva años. Segundo, yo tal vez di pie a un error diciendo que cuando hay dolor de la familia no se trata de liberar en función del dolor de la familia. Es en función de una persona que está en condiciones humanas de extrema gravedad. Y eso, cuando uno no tiene la capacidad de cuidarlo, no se destruye el sistema jurídico nacional. No se impide que la justicia siga operando, sino son esos casos particulares. Y cuidado, vean la jurisprudencia internacional, que no es verdad que simplemente no tiene en cuenta esa situación, la tiene en cuenta, porque es propio de una persona civilizada, encontrándose con un viejo con Alzheimer, destruido, que no sabe dónde está. Entonces, ¿sabe qué más? Si lo dejo más para él no significa ni bien ni mal, es para mí que quedo mal parado. Cuando cita la jurisprudencia internacional, Fernando, ¿a qué país se refiere? España, por ejemplo, y es clarísimamente hay una consideración, aún Alemania en la consideración he trabajado el juicio de Eichmann en Israel y los juicios en Nuremberg, porque el tema me parece extremadamente importante, que la justicia no puede ser liviana en castigar a los que han sido responsables, pero llega a ciertos niveles en que la persona llega a tal deterioro que ya ni él mismo sabe dónde está. Y eso hizo que Amnistía Internacional, en su momento, a Rudolf Hessen, que estaba en Spandau, dijeron, mire, por favor tengan en cuenta a este señor de más de 90 años. Y le dijeron, es que él fue tremendamente inhumano. Eso no justifica que nosotros seamos inhumanos. O sea, este propio de una civilización. O sea, yo no pido que haya justicia, que haya justicia, que se juzgue, que se dé las penas conforme a la ley, pero cuando llega a situaciones de personas que ya llegaron a un extremo, hay que tener cuidado. Raúl, ¿hay agua así, ya mirándolo casi desde la perspectiva política, en esta piscina como para que se pueda seguir avanzando? Porque el ministro planteó una idea, pero la vocera del gobierno salió inmediatamente a decir es un planteamiento personal. Sí, la verdad que sorprende. Primero, decir que lo que hace el ministro de Justicia es precisamente responder a compromisos internacionales que ha suscrito este propio Estado chileno. ¿Ah? En el sentido de que la presidenta Bachelet firma una convención interamericana de protección de los derechos del adulto mayor que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que va a pasar al Senado. Por lo tanto, y en esa convención se establecen ciertos derechos fundamentales
a las personas, habla de personas mayores, y por lo tanto, desde ese punto de vista, habla de la igualdad, de la no discriminación, de los no actos de violencia, del respeto por la vida y la dignidad. Entonces yo me pregunto, ¿tenemos un doble discurso aquí? Pongámonos de acuerdo. Porque si aquí el Estado, ¿qué hizo hoy día la vocera? Lo primero que salió a quitarle el piso al ministro de Justicia. Entonces uno dice, ¿aquí los ministros de Estado hablan a título personal o hablan como funcionarios del Estado chileno? Aparentemente no lo hacen. Es así que bajo la postura hoy día ratificó sus dichos y dijo que los derechos humanos, lo dijo en su declaración, no tienen excepción de ninguna naturaleza. Yo, que me diga aquí, me desmienta la señora Pizarro, si existe una norma que haga distinciones respecto a los derechos humanos. Porque aquí llevamos 43 años con el patrimonio de la izquierda que se han hecho dueños de los derechos humanos. ¿Sabe lo que dice el ministro? Perdón, una persona que representa al mundo de la centroizquierda, supongo yo, dice que los derechos humanos deben respetarse sin excepción. Y aún más, él cree que es digno que una persona en una condición terminal pueda pasar sus últimos días al lado de su familia. ¿Eso qué es? Es pedir o asumir un compromiso del Estado chileno. Ojo, aquí se habla de igualdad, de justicia que han tenido, pero se han tenido exceso de justicia. Yo me pregunto, ¿dónde está el memorial de las víctimas de organizaciones terroristas en Chile? ¿Dónde están? ¿Dónde están las cárceles de estos terroristas? Porque eran miembros del MIR, del FMR. ¿Dónde están? Si no hay uno preso. Y aquí, aunque le parezca injusto e insuficiente la justicia, la gente que ella ha imputado y han condenado están cumpliendo condena con el Estado de Derecho. ¿Dónde están los otros? ¿Sabe que yo te doy un ejemplo? Yo presenté una querella hace 2 años ante el ministro Carroza para que se investigara la muerte de 190 civiles y militares por organizaciones terroristas en Chile. Pregunta qué ha pasado con esa investigación. Se sobreseyó temporalmente porque no había antecedentes probatorios. Perdón, yo presenté una querella contra el señor Tellier, que representa al mundo de la centroizquierda, un homicida confeso en un congreso. Se declaró la prescripción y resulta que por el otro lado no hay prescripción. Entonces aquí se habla de igualdad ante la ley. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Es patrimonio de algunos pocos, como lo dice el propio ministro de Justicia? Ya. Aparentemente es así. Hay un emplazamiento a Lorena directo, así que Lorena puede responderle directo también a Raúl. Yo no sé si lo que pasa es que a mí esos argumentos donde se relativiza el terrorismo de Estado, se buscan las políticas de empate, yo creo que no conducen a nada. Yo quiero ser bien honesta en eso, porque siento que se busca en el yo te digo, tú me dices, y se pierde el eje y el centro de esto. Yo creo que Chile es un país que claramente tiene una gran deuda con la tercera edad, ya que él señala los acuerdos internacionales que ha firmado la presidenta, pero seamos claros, no significa que por llegar a la tercera edad y estar preso, tú vas a quedar libre. Aquí mucho se habla de la situación de los condenados en situación terminal. Voy a insistir en algo, particularmente en los reos de Punta Peuco, particularmente en los violadores de derechos humanos, se ha sido absolutamente benevolente. Efectivamente, aquellos que tienen 400 años de condena, quiero decir, porque han acumulado, porque es tal la cantidad de personas que asesinaron e hicieron desaparecer que se acumulan. Efectivamente, como hay que ser precisa, porque ya que tengo que mirar con matices no tengo ningún problema, pero lo centro en lo que a mí me importa, que es el nunca más para Chile, nunca más violaciones a los derechos humanos en Chile. Por eso existen tratados internacionales, como el Tribunal de Roma, como el Pacto de San José de Costa Rica, como ha tenido conducta la comunidad internacional respecto a los criminales de lesa humanidad. No habla, no hay, yo no soy abogada, pero he tenido que aprender en esto, producto de tanto argumento. No hay legislación internacional que hable respecto a los enfermos terminales. Si vamos a hablar de razones humanitarias, pónganlos en el centro, pero no disfracemos el deseo de impunidad porque envejecieron los violadores de derechos humanos. Tengo una duda que probablemente más de algún televidente puede tener también. Sin duda. En el caso de condenados, no por delitos de violación a los derechos humanos, que se encuentran en estas situaciones precarias, en estas situaciones humanitarias, personas de avanzada edad, que se encuentran en la fase terminal de una enfermedad, ¿sí es partidaria de algún tipo de beneficio? Y te voy a ser muy franca, absolutamente, porque los delitos comunes son distintos a los delitos de lesa humanidad. Primero, pero quiero decir algo, soy partidaria y creo que es donde nunca se pone el ojo, porque la situación carcelaria del país es de permanente violación de los derechos humanos. La situación que viven
los condenados del penal Punta Peuco es diametralmente distinta, y lo han dicho informes de la Corte Suprema respecto a lo que vive el resto de la población penal. Los señores de Punta Peuco han tenido garantizados todos sus derechos. Lo que pasa, Juan Manuel, que aquí, y si no es así, entonces discutamos lo que no es así. Lo que pasa que lo que se está instalando, lo señalaba aquí el abogado, la situación de los de tercera edad. Por llegar a viejo, tú necesariamente vas a salir en libertad. Todos, cuando vamos llegando a una avanzada edad, vamos teniendo distintas patologías. Situación terminal es terminal. No disfracemos lo que se viene montando hace un tiempo. Algunos personas de las que están acá ponen edad para cumplir condena. Se establecen lógicas muy nefastas para una sociedad, ya que estamos hablando de la humanidad, de lo que significa cuidar la razón humana y la humanidad. Nosotros tenemos que cuidar que en Chile, fíjate cuál es la realidad de Chile, que yo quisiera saber, que la gente se informe cuántos reos de verdad efectivamente de los condenados cumplen condena, están en la cárcel, que la gente lo averigüe, cuáles son los crímenes que cometieron. Yo no estoy hablando del dolor, no he hablado ni siquiera de este señor que es mi padre, que en pocos días cumple 40 años. No, yo estoy hablando como país, ¿Qué significó el terrorismo de Estado para Chile? Voy al tiro contigo, Fernando. Héctor, antes una pregunta. Hay un punto aquí que se ha planteado con matices, pero en el fondo se menciona como argumento a favor o argumento en contra, pero es cierto algo porque es inexorable, digamos, a la condición del ser humano. Cuando uno envejece, hay quienes envejecen más o menos bien y se enferman y se mueren, y hay quienes envejecen mal y se enferman y se mueren. Pero todos envejecen, se enferman y se mueren. ¿Cómo se marca entonces una diferencia respecto de las personas que van envejeciendo? En la cárcel se enferman y se mueren, porque en el fondo, salvo los que se mueren de golpe, la gran mayoría muere enfermos, sobre todo porque las condiciones en las cárceles, saquemos de lado las cárceles que tengan condiciones especiales, son cárceles, digamos, con condiciones bien precarias. Por lo tanto, el riesgo de aumentar esas enfermedades también es mucho mayor. Mira, lo que yo te puedo decir que la tendencia del derecho penal moderno, que pone el énfasis en la rehabilitación, y estoy hablando en general de todo tipo de delitos, plantea, por lo tanto, un límite de edad para los efectos de cumplir condenas privativas de libertad. En la lógica, como te digo, de la rehabilitación. ¿Qué era lo que se presentó en el proyecto de ley que se planteaba en este caso 75 años, creo? 75 años, en España creo que 80 años, no sé. Pero que se rechazó este año en una comisión del Senado. Hay otros estados donde hay esos límites que tienen presente efectivamente la ineficacia de la actividad punitiva del Estado llegada a cierta edad de las personas, salvo el mantenerlas privadas de libertad por una razón única de castigo. Pero como el castigo en el desarrollo del derecho penal ha ido siendo reemplazado por la rehabilitación, y ahí tiene razón Lorena, nuestro sistema penitenciario no tiene y no hace nada en rehabilitación, solamente tiene encerrada a la gente, surge con mayor demanda la necesidad de que se mantenga lo más posible la persona privada de libertad. Ahí estamos nosotros en un proceso en que de alguna manera vamos a tener que discutir cuál va a ser la política penitenciaria y la política punitiva de un Estado frente al delito y al delincuente, en todos sus aspectos. Y allí habrá que hacer las distinciones que correspondan. Yo, por ejemplo, creo que los delitos de lesa humanidad, que son los más graves que pueden cometer las personas y que tienen detrás de sí el respaldo de un Estado dictatorial, su gravedad se tiene que ver reflejada no en el tratamiento penitenciario, que yo espero que sea rehabilitatorio, tiene que verse reflejada en la condena, en la magnitud de la condena, que en mi opinión tienen que ser las más altas. Ahora, ¿de qué sirve una condena alta si es que cuando llega viejo igual va a salir? Es que ahí chocan dos cosas. Una, la señal de severidad frente a crímenes muy graves, y por otro lado, esta necesidad también de que llegada a determinado desarrollo de la vida etaria de un ser humano, ya el cumplimiento de la privación de libertad aparece como inocuo. Fernando tenía pedido la palabra. Mire, yo propuse este tema y ha salido en el mes de marzo, y lo propuse en general sobre las cárceles del país, porque me tocó conversar con gente de cárceles comunes que estaba en situaciones
absolutamente desmejoradas de salud, por edad, etcétera, y lo planteé de manera general, y ahí me preguntaron sobre Punta Peuco y dije, mira, yo no haría excepciones, al revés, me parece que hay que luchar con mirada de país, porque yo creo que tenemos que avanzar a ser un país civilizado. La vida se va alargando. Yo estoy totalmente de acuerdo que ante crímenes tiene que haber justicia, tiene que haber castigos, pero con el peso del tamaño del crimen que se cometió. Sin embargo, si la vida se alarga, es aquí donde también me gustaría que hablara con médicos y cosas que me digan cuáles son los parámetros, donde ya deja de ser un castigo razonable y se convierte en una especie de venganza cruel. Entonces, esto que yo considero general para todos los países, vale para todas las cárceles, para todos los presos, llega algún momento. ¿No importando el delito que haya cometido? Es que no importando, porque si llega, por ejemplo, una persona que está con Alzheimer, absolutamente perdida. No necesariamente Alzheimer. Bueno, pero te estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, por eso pediría yo a médicos que por favor me pongan la configuración en que a lo mejor un muchacho de 30 años llegó a un estado humano de destrucción por drogas, que qué sé yo, que ciertamente no lo pueden cuidar. Es una piltrafa humana y entonces, bueno, creo que un Estado civilizado tiene o le pone los medios para cuidarlo o busca otra manera. Entonces, yo pediría que técnicos, personas, médicos, me señalen las condiciones en que hay ciertas personas en que ya no están cumpliendo condena, están vegetando en situación inhumana. Y eso yo he visto gente, pero terrible, terrible, terrible. Yo por eso digo aquí con un elemento de humanidad básico. Y la gente que ha sufrido dice, por favor, no perdamos la humanidad y la civilización. Raúl. Yo creo que hay que precisar aquí algo muy importante, que la legislación, estoy hablando del sistema penal antiguo, contempla una norma específica. Cuando uno dice, el legislador contempló esta situación, por ejemplo, en una situación de incapacidad mental. Cuando un condenado cae en una situación de incapacidad mental, la norma lo establece expresamente. ¿Qué hizo el ministro de Carroza hace 10 días atrás? Fue a visitar a los enfermos de Punta Peuco, a los condenados, y planteó un informe en relación al estado de salud mental y física de determinado condenado para los efectos de eventuales beneficios. Por lo tanto, no es cuando aquí se habla de una situación o de una condición mental invalidante. Claramente es una situación que sí está contemplada. Ojo, y no solamente el punto de vista jurídico, sino que ahí donde viene la discusión, donde sí existe un vacío legal respecto a las razones humanitarias. Ahora bien, yo te quiero plantear que efectivamente han habido visitas de organismos internacionales a Punta Peuco que van a emitir informes respecto del estado de algunos enfermos terminales. Y eso va a tener que informarse al Estado chileno para que él asuma la responsabilidad de respecto interno. Ahora, cuando aquí se habla, porque se ha pretendido, lo restringió el ministro de Justicia de alguna manera, de que aquí él cambió un poco las palabras, él dijo que ahora, como le quitaron el piso, él dice que no es respecto a Punta Peuco, sino que habla ahora en términos generales. Bueno, pongámonos de acuerdo en términos generales de qué hacemos con los condenados con una incapacidad de autovalencia o de una condición física o mental deplorable en el cumplimiento de la pena. Tú sabes que en Chile no existen los tribunales de cumplimiento de pena. Aquí hay otro vacío. Y ahí se podrían plantear estas razones o estas incapacidades para los efectos de cumplimiento de la condena. Por último, ¿esta era la punta de un iceberg que debería en algún momento seguir apareciendo a flote, o crees que más bien después de la punta del iceberg que vimos y las declaraciones de la vocera de gobierno, más bien se tiende a hundir ese iceberg? Yo después de lo que escuché la vocera, creo que fueron unas opiniones absolutamente personales del ministro. Nosotros vamos el día jueves a presentar indulto particular respecto a 3 casos gravísimos que los traje acá a acompañarlos, donde hay 15 patologías diagnosticadas con cánceres con metástasis, con personas que son de provincia, que ven, mira tú, hay una cónyuge que viene una vez al mes para verlo 4 veces porque viene Iquique y está con un cáncer metástasis terminal. Entonces yo me pregunto, esa persona, viendo cómo se muere su cónyuge, perdona que te lo digo, independiente del delito que haya cometido. Pero el debate, Héctor, que se me va el tiempo y estamos pasados. No tiene derecho a vivir, derecho a vivir con su último día con su... ¿Prospera el debate o crees que muere aquí? Yo creo que mientras el problema existe, el debate va a seguir.
Va a seguir. Claro, más allá de que va a aflorar por alguna parte, pero va a seguir porque en este país tenemos una deuda pendiente con toda esa área. Claro. Lorena. Yo quiero decir algo que para mí es muy importante señalar esta tarde. Yo creo que efectivamente la situación carcelaria de los reos comunes es un tema que hay que ver, no solo en situación terminal. Como país hay que verlo. Así es. Respecto a los crímenes de lesa humanidad, yo quiero señalar que los presos de Punta Peuco, en general el derecho internacional pone 3 condiciones, que estos sujetos ninguno la cumple. Arrepentimiento eficaz. Ellos no lo tienen porque el arrepentimiento eficaz no es decir me arrepiento tanto, es desbaratar, es colaborar, es permitir conocer la verdad y el nombre de los responsables. El segundo punto tiene que ver con condenas acordes a la magnitud del delito. Tampoco ha sido así. Y el tercer punto tiene que ver con que tenga el cumplimiento de la pena en cierta medida ya una cantidad suficiente de años. Pero quiero agregar otro aspecto súper importante. Los presos del penal Punta Peuco, yo, como aquí estamos en esta discusión respecto a ello, yo los emplazo, por lo tanto, a que entreguen la información que tienen, a que digan quiénes son los civiles responsables, quiénes son los otros uniformados responsables, que esto permita hacer juicios efectivos, que sepamos la verdad sobre el terrorismo de Estado, que sepamos los nombres de los empresarios, de los políticos, desnudemos el terrorismo de Estado. Emplazo a las Fuerzas Armadas, que también son parte de esta operación, a que digamos la verdad sobre lo que fue el terrorismo de Estado para asegurar ese nunca más. Y emplazo al Poder Judicial, porque parece que aquí somos nosotros los intolerantes, al Poder Judicial que evalúe si le parece que alguien que tortura, que viola, que hace desaparecer personas, puede tener una condena de 7 años. Que deje de dejar en libertad a la inmensa cantidad de genocidas que quedan libres. Empecemos, por último, quiero señalar también que vayan a cárcel común los violadores de derechos humanos. Todo lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando, porque a mí me parece todo lo que dice el señor Mesa. Aquí hay historias multiplicadas por 1000, porque quiero decir algo, las víctimas somos nosotros. Fernando. Los que mataron, hicieron desaparecer y no encontramos, somos nosotros. Pero ese no es el tema cuánto sufre, el tema es cómo, producto de que vivimos terrorismo de Estado, aseguramos el nunca más. Ok, hecho el punto, Lorena. Fernando, por último, porque algo querías aportar aquí antes de finalizar. Mire, a mí me ha tocado ver gente súper arrepentida y que ha entregado lo que ellos saben, porque un cabo segundo no sabe el conjunto y tiene poco más que decir. Yo conozco, acaban de soltar a Claudio Salazar. A mí me impresionó conversar con él llorándome, arrepentido de lo que lo habían obligado a hacer. Y él tuvo más de 20 años. Entonces, conozco casos particulares. A mí lo que me duele en esta situación es que pueda parecer como que uno está contra la condena, que está a favor de que haya atropello a derechos humanos, o que yo no puedo estar contra Lorena. Yo no siento en mi corazón que... Pero por otro lado, me ha tocado conocer casos extremos donde el país creo que tiene que ser civilizado en su manera de enfrentarlo. A los 4 les quiero agradecer estos largos minutos de conversación aquí en nuestra vía pública. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Héctor, por haber estado aquí. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Fernando Paren, por habernos acompañado. Nos queda todavía el cierre del programa. Vamos a la pausa. Hay un par de datos al volver. Espérenos. Hace 4 o 5 años construimos una casa. Algunas cosas. Primero veamos cómo respondió la gente a nuestra pregunta en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Tema que formaba parte de nuestra conversación. ¿Otorgaría beneficios carcelarios a condenados por violaciones a los derechos humanos si están gravemente enfermos? Así respondió la gente. Hemos estado durante toda la tarde ahí con esta pregunta planteada. Sí, un 25%. No, un 75%. Eso es lo que respondió la gente durante la tarde. Nuestro portal 24horas.cl tiene, como siempre, un cúmulo de noticias que se van actualizando permanentemente, y una de ellas es que aquí pueden conocer la herramienta que reúne las estadísticas útiles por carrera, que es un buscador que ofrece información acerca de los ingresos, de empleabilidad, de matrículas y los aranceles de cada una de las principales carreras. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 20 grados todavía, 19,9 grados, está despejado en la capital. Ya sabemos que mañana vamos a tener una temperatura
que va a estar del orden de los 33 grados y el día miércoles alcanzando los 35. Llegando al final, se llama como la canción de la ley, día cero. La banda con los ex La Ley sin Beto Cuevas, que es Rodrigo Boitiz, Luciano Rojas, Pedro Fugone, Mauricio Clavería, con Ignacio Redart, que es el vocalista del grupo de Plugin, como, digamos, el frontman o parte ya integra este nuevo grupo que va a hacer su estreno en sociedad, o digamos, de forma masiva en la Cumbre del Rock Chileno el próximo 7 de enero. Va a ser en el Estadio Nacional, donde van a tocar, entre otros, Gondwana, Los Tres, Lucibel, Chancho en Piedra, Joe Vasconcelos, en fin. Ahí va a debutar Día Cero, la banda de los ex La Ley. Con Día Cero, que es el nombre de esta canción, de La Ley, llegamos al final de esta edición de Vía Pública. Gracias por su sintonía, descansen. Nos juntamos mañana. Buenas noches. Esa sensación de ansiedad, ese camino largo que un día...